Comenzamos con Itiel Arroyo, aunque sabemos que no es adventista. Sin embargo, lo que él dice en este vídeo es muy importante. Escuchemos. Recuerdo hace un tiempo atrás, uno de mis pastores ancianos me dijo: ay, Itiel, si Satanás sabe que no te puede detener, te acelera. Si Satanás te acelera, te hará creer que no tienes que parar a repostar vida para tu alma. Terminarás con tu corazón tan sobrecalentado que terminará quemándose y te convertirás en un líder quemado, quizá inoperativo. Y por favor, que nadie me entienda mal, yo no pertenezco a un movimiento sabatista, pero a mí nadie me había hablado de la importancia del Shabbat. Y este pastor me hizo ver que curiosamente el mandamiento de guardar el día de reposo está en la misma lista de otros mandamientos como no robar, no adulterar, y yo he prestado mucha atención a esos mandamientos y me he esforzado por no violarlos porque me parece que son mandamientos. Algunos dicen: pero pastor, no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Suena muy bonito. Entonces, como estamos bajo la gracia, podemos matar y podemos cometer adulterio y podemos mentir y podemos adorar ídolos, ¿verdad que sí? Oh, no, dice eso, no se puede. Entonces tenemos que guardar los 9 mandamientos. Aunque estamos bajo la gracia, Dios todavía quiere que guardemos los mandamientos, ¿sí o no? Claro que sí. Entonces, si Dios espera que guardemos los otros mandamientos, ¿por qué no va a esperar que guardemos el sábado? Aun cuando estamos bajo la gracia. Si estamos bajo la gracia, vamos a querer obedecer por amor. ¿No es así? Claro que sí. El que transgrede uno, los transgrede todos, según dice la Escritura. Algunas personas dicen: pero pastor, el sábado era para los judíos. Siento mucho, pero en el huerto del Edén no había judíos. La palabra de Dios es clara cuando dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Todos aquellos que, dejando el así dice Dios, se han ido tras aquello que dice el hombre con respecto al sábado, ya saben que están abrazando la maldición. Mira y escucha con atención este mensaje. Es un mensaje de salvación o perdición, de bendición o maldición. Dios pone delante de nosotros la vida o la muerte, escojamos pues la vida para que vivamos. Sed santo como yo soy santo. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Dice que Dios lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Alabado sea el nombre de Dios. La próxima vez que te reúna con tu familia para recibir el santo día de reposo, recuerda que el mayor empeño de Dios es relacionarse contigo. No es tanto un día, sino la relación con Dios, porque Él dijo el séptimo día. Entonces ya sabemos que ese séptimo día es el día de Jehová, para relacionarnos con Él, para encontrarnos con Él, para comunicarnos con Él, para amarnos con Él, para dejarle entrar en todos los rincones de nuestra vida y expresarle la experiencia de la semana. Es más que un día, es una institución. Y no solo lo adoramos el séptimo día, lo adoramos toda la semana, pero ese es el día para estar en comunión con Él, para gozarnos de su presencia. Alabado sea el nombre de Dios. Alguien escribió que durante los 6 días de la semana, Jehová creó una dimensión física y que creó el sábado para que el hombre entienda que tiene que vivir en la dimensión espiritual. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Pues claro que sí. Todos los días son iguales. Incluso el apóstol Pablo habla de esto, ¿verdad? Uno es el que hace la diferencia del día y es Dios. Nadie os juzgue en el día. Muy bien. Todos los días son iguales. Entonces, si todos los días son iguales, yo puedo elegir el día que adoro a Dios. Ese es el primer argumento popular de las personas en cuanto a día de reposo. Yo elige el que más te conviene, elige el que quieras, porque finalmente todos los días son iguales. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Isaías 58:13. Isaías 58:13 dice: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. Presten atención acá. Dios en la Biblia no llama a otro día de la semana mi día. Al llamarlo mío, suyo, Él está diciendo que Él es quien separó el sábado para la adoración. Entonces, no es que todos los días son iguales. Está bien, todos los días sale el sol, todos los días son iguales en ese sentido.
Pero no eres tú quien determinas. Dios ya determinó mi día. No dice esto ni del domingo, ni del lunes, ni del martes, ni del miércoles, ni del jueves, ni del viernes. Solo del sábado. Entonces, esa hipótesis de que todos los días son iguales, la Biblia lo desecha completamente. ¿Por qué la grande mayoría de las iglesias en el mundo hoy guardan el domingo como el día del Señor? El argumento es que porque Jesús resucitó el domingo. Y es verdad, el domingo es mencionado por lo menos 8 veces en el Nuevo Testamento, pero nunca como día de reposo, siempre como el día de la resurrección de Cristo. Yo quisiera encontrar en la Biblia un versículo que diga: porque Jesús resucitó el domingo, ahora el domingo pasa a ser el día santo y el sábado ya no es más. Si existiese ese versículo, yo amo a mi Señor Jesús, quiero andar en sus caminos, y yo sería el primero en empezar a guardar el domingo, porque quiero hacer la voluntad de Dios. Pero en la Biblia no encuentro. Y yo puedo desafiar a cualquiera que me pruebe, que me muestre un versículo de la Biblia que diga que el sábado ya no es más santo y que ahora es el domingo. No existe. Al contrario, yo encuentro en la Biblia un Dios coherente, un Dios que no cambia de opinión. En el Salmo 89, versículo 34 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. No cambiaré lo que ha salido de mis labios. Si he dicho que es sábado, siempre será sábado. En Isaías, capítulo 40, versículo 8, encontramos otro versículo interesante. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. En Dios no existe mudanza ni sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su palabra no cambia. El sábado es el 4º mandamiento de la ley moral. La mayoría de los cristianos creemos que 9 de esos mandamientos no han cambiado. Matar continúa siendo pecado, robar continúa siendo pecado, adorar falsos dioses continúa siendo pecado, mentir continúa siendo pecado. El único mandamiento que los cristianos creen que ha cambiado es el 4º mandamiento. El 4º ya no vale, el sábado ya no es santo, ahora es el domingo. Y Santiago es tremendo cuando dice que si nosotros guardamos 10, pero rompemos 1, ya somos responsables por los otros 10. Tenía 2 tablas. La tabla que tenía que ver con Dios, primeros 4 mandamientos, el amor a Dios, y la tabla que tenía que ver con los semejantes. Apocalipsis no está haciendo énfasis en la segunda tabla, porque los santos en Apocalipsis no son muertos, no son matados, porque no tratan bien a su prójimo. El conflicto en Apocalipsis no tiene que ver con la segunda tabla, el amor al prójimo. El conflicto en el Apocalipsis tiene que ver con la primera tabla, el amor a Dios, que está expresado en los primeros 4 mandamientos. Por eso, si ustedes notan, el primer mandamiento es ¿cuál? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Apocalipsis 13, que Satanás hace que el mundo viole ese mandamiento, dice: y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Dioses ajenos. El segundo mandamiento dice, y Apocalipsis 13 dice cómo Satanás hace que el mundo viole el segundo mandamiento, haciendo una imagen de la bestia. El tercer mandamiento dice, y Apocalipsis 13 dice que levantó su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre. Satanás está atacando la primera tabla de la ley, otro Dios, imágenes y blasfemar. Pero hay un mandamiento más en la otra tabla de la ley: acuérdate del día de reposo. Por eso Satanás dice que hizo una marca que es su nombre o el número de su nombre. Oye, algo que es marca, nombre y número. De la misma manera como Dios tiene una marca que es su nombre y que es un número, Satanás tiene una marca que es un nombre y es un número. Satanás estará tratando de atacar el 4º mandamiento de Dios. El tiempo se acabó.
Y esa fue la última fotografía en el álbum. Pero si algo usted se acuerda de lo que hemos hablado es, en primera fotografía, al igual como en Génesis hay una secuencia de sol, luna y estrellas, un enfrentamiento entre la mujer y la serpiente, una lucha entre las dos descendencias, uno de la descendencia de la mujer rescatado al cielo, un ataque por agua, una descendencia que viene después del diluvio y un remanente de esa descendencia que es Abraham. Dios en Apocalipsis 12 está haciendo lo mismo, un enfrentamiento entre la mujer que es sol, luna y estrellas. El hijo es arrebatado para Dios, un ataque del dragón para atacar a la mujer con agua, una descendencia que surge de eso y un remanente que como Abraham será de bendición para la tierra. De la misma manera como Dios llevó a su pueblo al desierto para darle pan para probarle y le dio la comida de los monstruos del mar, Jesús nos muestra que Él ha vencido y ha dado al dragón para que el remanente se lo coma, como 5 panes y 2 peces, y el remanente de Dios pueda vencer a Satanás como Él lo venció también. Pero Satanás hará su ataque contra el pueblo y los mandamientos de Dios, especialmente los primeros 4. Pero el pueblo de Dios pondrá su vista en el arca abierta en el cielo. Y mientras pasamos el conflicto final, de la misma manera como las 7 iglesias, Dios quería que pasaran toda esa tribulación mirando a Cristo andando entre los candeleros. La visión de la tierra se pasa mirando la visión del cielo. Dios quiere que su pueblo pase el conflicto final, el último ataque de Satanás contra Dios, mirando al cielo, el arca, donde está el testimonio, el pacto eterno de Dios contigo. Que Dios te guarde. Los que por gracia de Jesús guardan el sábado, tienen razón. Dios estableció un día específico para la adoración. En el principio de la creación, Dios instauró un patrón fundamental que revela su carácter y propósito para la humanidad. Al completar su obra creativa, el creador del universo implementó un acto sorprendente, santificó un segmento específico del tiempo. Génesis 2:2 al 3 nos revela: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este acto divino de santificar el séptimo día ocurrió antes de la existencia del pueblo judío, antes del pecado, y antes de cualquier sistema religioso humano. Fue establecido como principio universal, incrustado en la estructura misma del tiempo. El sábado no es simplemente un día de descanso físico, sino un espacio temporal consagrado para un propósito específico, la comunión especial entre el Creador y sus criaturas. Isaías 58:13 profundiza esta comprensión al referirse al sábado como mi día santo, utilizando un lenguaje posesivo que subraya la relación personal de Dios con este día. El profeta continúa instruyendo: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Esta formulación revela que el sábado no es meramente un concepto religioso, sino una realidad consagrada por Dios mismo, un tiempo que pertenece particularmente a Él. La distinción divina del séptimo día establece un principio teológico profundo: Dios tiene autoridad sobre el tiempo. Al separar un día específico, Dios demuestra que no todos los momentos son iguales en su economía espiritual. Esta separación no es arbitraria, sino que fluye de la propia naturaleza del orden creado y del carácter divino. Reconocer la soberanía divina sobre nuestro tiempo, entendiendo que la observancia del día señalado es un acto de sumisión a la autoridad de Dios. Prepararnos conscientemente para la llegada del día santo, organizando nuestros asuntos seculares para poder dedicar este tiempo completamente a propósitos espirituales. Diferenciar nuestra experiencia del sábado de otros días, creando rituales y prácticas que subrayen su carácter especial y santificado. Cultivar una actitud de alegría y expectativa hacia este encuentro semanal con lo divino, respondiendo a la invitación de Isaías de llamar al sábado delicia. Practicar un descanso intencional no solo del trabajo sino también de preocupaciones mundanas, permitiendo que nuestra mente y espíritu se centren en realidades eternas. El concepto de un día específico para la adoración refleja la sabiduría divina sobre la naturaleza humana.
Nuestra tendencia natural hacia la distracción y la mundanalidad requiere estructuras concretas que nos ayuden a mantener nuestra conexión espiritual. Al establecer un ritmo semanal de adoración, Dios proporciona un ancla temporal para nuestra vida espiritual. Este día específico sirve como recordatorio perpetuo de nuestra relación con el Creador. Cada semana, cuando llega este tiempo santo, somos invitados a reconectar con nuestra identidad fundamental como seres creados a imagen divina, dependientes de aquel que nos formó. Una de las concepciones más extendidas sobre el día de reposo bíblico es considerarlo una institución exclusivamente judía, una observancia ritual limitada a un grupo étnico específico. Sin embargo, un análisis profundo de las Escrituras revela una realidad teológica más amplia. El sábado fue concebido como un don universal para toda la humanidad. La declaración de Cristo en Marcos 2:27 constituye una revelación fundamental sobre el propósito del sábado. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. La elección de palabras aquí es significativa. Jesús no dice el sábado fue hecho para el judío, sino para el hombre, antropos en griego, término que abarca a toda la humanidad. Esta afirmación posiciona el sábado no como una obligación ritual exclusiva, sino como un regalo divino destinado al beneficio de toda persona creada a imagen de Dios. La cronología bíblica refuerza esta universalidad. Génesis 2:1 al 3 presenta la institución del sábado en el mismo origen del tiempo humano, en el séptimo día de la creación, miles de años antes del surgimiento de Israel como nación. En ese momento primordial, cuando solo existían Adán y Eva como representantes de toda la humanidad futura, Dios bendijo y santificó el séptimo día, estableciéndolo como parte del orden creado para todos sus descendientes. Esta comprensión del sábado como institución premosaica y universal se confirma en Éxodo 28 al 11, donde el mandamiento del sábado se fundamenta directamente en el relato de la creación, no en la experiencia histórica particular de Israel. El texto comienza, acuérdate del día de reposo para santificarlo, implicando que está recordando algo previamente establecido, no introduciendo un concepto nuevo. Reconocer el sábado como patrimonio espiritual común de toda la humanidad, superando la tendencia a verlo como una práctica exclusivamente judía o denominacional. Apreciar la universalidad del principio sabático como expresión del cuidado de Dios por todas las personas, independientemente de su trasfondo cultural o religioso. Practicar la observancia del sábado no como un marcador de identidad sectaria, sino como una expresión de nuestra humanidad común creada a imagen divina. Redescubrir el valor del descanso sabático como ritmo natural para todos los seres humanos, fundamentado en principios de salud física, mental y espiritual. Compartir la bendición del sábado con personas de diversos trasfondos, presentándolo como un regalo divino para el bienestar humano, no como un requisito legalista. La comprensión del sábado como institución universal tiene implicaciones profundas para nuestra cosmovisión. Sugiere que el reposo sabático no es meramente una práctica cultural o una obligación religiosa, sino parte del diseño original de Dios para el óptimo funcionamiento humano. Es una expresión de su sabiduría como creador que conoce las necesidades de sus criaturas. Isaías 56:6 al 7 amplía esta visión universal cuando Dios promete bendecir a los hijos de los extranjeros que se lleguen a Jehová para servirle, que guarden el día de reposo para no profanarlo. Esta inclusión explícita de los no israelitas en la bendición sabática refuerza su naturaleza transcultural y su relevancia permanente. En un mundo cada vez más frenético, donde la distinción entre trabajo y descanso se desdibuja continuamente, el principio sabático ofrece un contrapeso divino al agotamiento humano. Como institución precaída, el sábado no es simplemente un remedio para el pecado, sino una expresión del ideal divino para la experiencia humana plena. El relato de Caín y Abel en Génesis 4:3 al 5 plantea una de las lecciones más fundamentales, y a la vez, más incómodas para la mentalidad contemporánea. Existe una diferencia sustancial entre la adoración que Dios acepta y la que rechaza. Este pasaje nos muestra dos hermanos que presentan ofrendas al mismo Dios, en el mismo tiempo, probablemente en el mismo lugar, pero con resultados radicalmente diferentes. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya.
Esta distinción divina desafía frontalmente la noción relativista tan prevalente en nuestra cultura, la idea de que todas las formas de adoración son igualmente válidas siempre que sean sinceras. El texto bíblico sugiere algo más profundo: la adoración no se mide primordialmente por la sinceridad subjetiva del adorador, sino por su conformidad con los parámetros establecidos por Dios mismo. Hebreos 11:4 arroja luz adicional sobre este episodio al afirmar que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, indicando que la diferencia fundamental estaba relacionada con la fe manifestada en la naturaleza de la ofrenda. Las evidencias textuales sugieren que Caín ignoró o modificó conscientemente las instrucciones divinas sobre el tipo de sacrificio requerido, sustituyendo la sabiduría divina por su juicio humano. Este principio se refuerza a lo largo de la narración bíblica. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño ante Jehová, Levítico 10:1-2, y fueron consumidos por fuego divino. El rey Saúl fue rechazado por ofrecer un sacrificio que no le correspondía, 1 Samuel 13:8-14. Estos relatos establecen un patrón consistente: Dios no es indiferente a las formas de adoración, Él espera ser adorado según sus términos, no los nuestros. Examinar cuidadosamente nuestras prácticas de adoración a la luz de las Escrituras, preguntándonos si están fundamentadas en la revelación divina o en preferencias personales. Cultivar una actitud de humilde sumisión a los parámetros divinos de adoración, reconociendo que Dios tiene derecho a definir cómo desea ser adorado. Resistir la tentación de modificar los principios bíblicos de adoración para acomodarlos a sensibilidades culturales contemporáneas o conveniencia personal. Practicar la adoración en espíritu y en verdad, Juan 4:23-24, entendiendo que ambos aspectos son esenciales, la sinceridad espiritual y la fidelidad a la verdad revelada. Desarrollar una comprensión profunda de los fundamentos teológicos que subyacen a las prácticas de adoración, evitando tanto el legalismo ritualista como el subjetivismo sentimental. Este principio no implica que Dios sea arbitrario o caprichoso en sus demandas. Más bien, sugiere que cada aspecto de la adoración que Él ha establecido está diseñado con propósito y significado, formando parte de un sistema coherente que revela su carácter y voluntad. En nuestra era de espiritualidad individualista, donde muchos construyen prácticas religiosas a la carta según sus preferencias personales, este principio bíblico ofrece un correctivo necesario. Nos recuerda que la verdadera adoración comienza con la humildad de reconocer que no somos nosotros quienes definimos los términos de nuestro acercamiento a Dios. Jesús mismo reforzó este principio cuando citó Isaías 29:13. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, Mateo 15:9. Esta advertencia subraya el peligro de sustituir los mandamientos divinos por tradiciones humanas, por muy antiguas o populares que sean. Jesús, en su confrontación con los fariseos, dejó en claro que el peligro de seguir tradiciones humanas radica en que pueden desplazar la voluntad divina. En Marcos 7:6-8, citando a Isaías, dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Con estas palabras, Jesús denuncia cómo las costumbres establecidas por los líderes religiosos habían eclipsado los mandamientos de Dios. Esto nos llama a una profunda reflexión sobre la autoridad que damos a las tradiciones dentro de nuestra vida espiritual y en nuestra relación con Dios. Un ejemplo claro de cómo la tradición ha suplantado la verdad bíblica es el cambio del día de reposo. La Biblia establece con claridad que el séptimo día de la semana, el sábado, es el día apartado por Dios para el descanso y la adoración, Éxodo 28-11. Sin embargo, con el tiempo, la práctica de guardar el domingo, en honor a la resurrección de Cristo, se convirtió en una costumbre aceptada por gran parte del cristianismo, aunque no tiene respaldo bíblico. Este cambio no fue instituido por Jesús ni por los apóstoles, sino que surgió siglos después por influencias eclesiásticas y políticas. Cuando una tradición contradice la enseñanza bíblica, debemos examinarla con humildad y discernimiento. En Colosenses 2:8, Pablo advierte: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esto nos muestra que no basta con seguir prácticas religiosas porque son populares o porque han sido transmitidas por generaciones,
Es nuestra responsabilidad contrastarlas con la Escritura y alinearnos con la voluntad de Dios. En la vida cotidiana, este principio nos invita a evaluar nuestra fe a la luz de la palabra y no simplemente aceptar lo que nos enseñan sin estudiarlo por nosotros mismos. En muchas ocasiones, podemos estar viviendo nuestra espiritualidad basándonos en costumbres heredadas en lugar de en la verdad bíblica. Por ejemplo, algunas personas practican ritos religiosos con la esperanza de obtener favor divino, sin considerar si están fundamentados en la Escritura. La obediencia a Dios no se mide por cuán fielmente seguimos tradiciones, sino por nuestra disposición a seguir su palabra. Aplicando esto a nuestra vida espiritual, debemos preguntarnos: ¿estamos fundamentando nuestra relación con Dios en la verdad de la Biblia o en costumbres transmitidas por generaciones? ¿Nos aferramos a prácticas religiosas sin cuestionarlas a la luz de la Escritura? El llamado de Jesús es claro: la verdadera adoración no consiste en seguir mandamientos de hombres, sino en honrar a Dios con un corazón sincero y una obediencia genuina a su palabra. Desde el principio de la creación, Dios estableció un día especial, distinto de los demás, el sábado. En Génesis 2:3, se nos dice: «Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». Este versículo revela tres acciones divinas que confieren al sábado un carácter único. Dios lo bendijo, lo santificó y reposó en él. No hizo lo mismo con ningún otro día de la semana, lo que indica que el sábado no es un día común, sino que tiene un propósito especial dentro del plan de Dios para la humanidad. La bendición divina sobre el sábado significa que es un día portador de un beneficio espiritual particular. En la Biblia, cuando Dios bendice algo, lo llena de propósito y lo destina para el bienestar del ser humano. Así como bendijo a Adán y Eva para que fructificaran y se multiplicaran, Génesis 1:28, bendijo el séptimo día para que fuera un canal de bendición para aquellos que lo guardan. Jesús mismo declaró en Marcos 2:27, «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado», lo que refuerza que este día es un regalo divino diseñado para el bienestar humano. Además de bendecirlo, Dios santificó el sábado, lo que significa que lo apartó para un uso sagrado. La santificación en la Escritura implica separación para Dios, como cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente y se le dijo: «Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es», Éxodo 3:5. El sábado es, por lo tanto, un día separado del resto, destinado a la comunión con el Creador. Esta santificación no fue instituida para un solo grupo de personas o una sola nación, sino para toda la humanidad desde el principio. La tercera acción divina fue que Dios reposó en el séptimo día. Aunque el Creador no se cansa como los humanos, Isaías 40:28, su reposo tenía un propósito: marcar un ejemplo para la humanidad. El sábado es un recordatorio de la obra creadora de Dios y un llamado a descansar en él, tanto física como espiritualmente. En un mundo agitado, donde el estrés y las preocupaciones dominan la vida diaria, el sábado sigue siendo una invitación al descanso en Dios, una oportunidad para apartarse de las preocupaciones terrenales y fortalecer la relación con Él. En la vida cotidiana, guardar el sábado según el modelo bíblico implica más que solo abstenerse de trabajar. Se trata de dedicar un tiempo especial para estar con Dios y con los seres queridos. Es una pausa semanal que permite reflexionar, renovar fuerzas espirituales y recordar que Dios es el sustentador de todo. En un mundo donde la productividad y el consumo han convertido el tiempo en una mercancía, el sábado nos enseña que la vida no debe girar únicamente en torno a nuestras actividades laborales, sino que debe incluir momentos sagrados de comunión con Dios. Otro aspecto práctico del sábado es su papel como un signo de lealtad a Dios. En Éxodo 28 al 11, el mandamiento del sábado es presentado como parte central de la ley de Dios, un recordatorio de su soberanía y poder creador. Respetarlo implica reconocer a Dios como el verdadero Señor del tiempo y de la vida. Cuando priorizamos el sábado, estamos declarando que confiamos en Dios como nuestro proveedor, en lugar de depender exclusivamente de nuestro esfuerzo. El hecho de que Dios bendijera y santificara el sábado desde la creación implica que ningún argumento humano puede invalidarlo. No es una tradición cultural, ni una costumbre religiosa de un pueblo específico, sino un principio divino establecido desde el origen de la humanidad. Cualquier intento de cambiarlo o reemplazarlo carece de fundamento bíblico,
pues la palabra de Dios es clara en que el sábado es un día especial, diseñado para el beneficio de todos aquellos que eligen honrarlo. En un mundo donde las tradiciones, las opiniones personales y las enseñanzas humanas muchas veces entran en conflicto con la verdad bíblica, es fundamental recordar que la palabra de Dios es la única autoridad infalible. En temas de fe y práctica, la Biblia debe ser nuestra guía suprema, pues es la revelación inspirada de Dios para la humanidad. Como dice 2 de Timoteo 3:16 al 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando se trata del día de reposo, la Escritura es clara desde el principio. Dios estableció el sábado como un día santo en la creación, Génesis 2:3, lo incluyó en los 10 mandamientos, Éxodo 28 al 11, y reiteró su importancia a lo largo de toda la Biblia. Jesús mismo lo guardó, Lucas 4:16, y enseñó su verdadero propósito, alejándolo de interpretaciones legalistas, Marcos 2:27 al 28. Los apóstoles continuaron observándolo después de la resurrección de Cristo, Hechos 17:2. Sin embargo, a pesar de esta evidencia bíblica, la mayoría de los cristianos hoy han adoptado el domingo como día de reposo, basándose en una tradición que no tiene fundamento en la palabra de Dios. El problema surge cuando los creyentes dan más peso a la tradición que a la revelación bíblica. Jesús advirtió contra este peligro cuando confrontó a los fariseos, diciéndoles, «Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición», Marcos 7:9. Esta declaración sigue siendo relevante hoy en día. La pregunta clave es, ¿estamos dispuestos a seguir lo que la Biblia dice, incluso si va en contra de las tradiciones populares? En la vida cotidiana, este principio nos desafía a examinar nuestras creencias y prácticas a la luz de la palabra de Dios. No solo en el tema del sábado, sino en todos los aspectos de nuestra vida espiritual. ¿Qué principios seguimos, los de la Escritura o los de la cultura? Muchas veces, las normas del mundo influyen en la manera en que vivimos nuestra fe, y es fácil aceptar costumbres simplemente porque son ampliamente practicadas. Sin embargo, el verdadero discípulo de Cristo está llamado a obedecer a Dios, incluso cuando eso implica ir contra la corriente. Obedecer la Biblia sobre las tradiciones humanas no siempre es fácil. Puede significar enfrentar oposición, ser incomprendido o incluso rechazado. Pero Jesús nos dejó un ejemplo claro de fidelidad a la verdad. En Juan 17:17, oró por sus discípulos diciendo, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Nuestra santificación y crecimiento espiritual dependen de cuánto nos alineamos con la verdad de Dios. En términos prácticos, seguir la palabra de Dios requiere un compromiso diario. No basta con conocer la doctrina correcta, sino que debemos vivirla. Esto significa tomar decisiones concretas, como dedicar el sábado a Dios, apartándolo para la adoración y el descanso, aun cuando el mundo funcione con otro ritmo. Significa también priorizar el estudio bíblico sobre la opinión popular, tomando decisiones fundamentadas en lo que Dios ha dicho y no en lo que la mayoría cree. Un aspecto crucial de este compromiso es la confianza en que Dios honra a quienes le obedecen. En 1 de Samuel 15:22, el profeta Samuel le dijo a Saúl, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Esto nos recuerda que lo más importante para Dios no es cuánto hacemos por Él, sino si estamos dispuestos a obedecerle de corazón. La fidelidad a su palabra, incluso en cosas que parecen pequeñas, es lo que realmente muestra nuestra lealtad. En última instancia, cada creyente debe tomar una decisión personal. ¿Seguiremos la tradición o seguiremos la Biblia? Jesús advirtió en Mateo 7:13 al 14 que el camino de la verdad es estrecho y pocos lo encuentran, mientras que el camino ancho, basado en las costumbres populares, lleva a la perdición. No se trata de una cuestión menor, sino de un tema de lealtad a Dios. ¿Estamos dispuestos a seguir su palabra, aunque eso signifique ir en contra de lo que la mayoría hace?